Saludos, humanos bellos y a los demás también. Bienvenidos a Diversión con Noxis. Y este capítulo se va a tratar sobre los símbolos judíos. Y curiosamente nos iremos dando cuenta de que estos símbolos no tan judíos no son. Bien. eh, Voy a tratar de ir de lo más sencillo a lo que abarca más cosas. Y lo primero sería la estrella de David. Bien. Partiríamos con el pequeño detalle de que David realmente es un personaje ficticio, como muchos otros de la Biblia, específicamente de la Tanaj estaría hablando, ya que este libro existe más que nada porque Ptolomeo III, rey de Alejandría, le pidió a los hebreos su historia para poder incluirla en la biblioteca de Alejandría. Y poco tiempo después de eso, Alejandría fue incendiada y curiosamente la Tanaj sobrevivió este incendio y prácticamente pasó a ser el escrito histórico más usado, lo que es muy curioso por lo conveniente para los hebreos. David en realidad sería Sargón I, fundador de Acadia, y esto es fácil de comprobar ya que el acadio y el fenicio son precursores del idioma hebreo. Y si se estudia la historia, bueno, es fácil darse cuenta que casualmente el territorio de Sargón de Acadia llegaba hasta Jerusalén y abarcaba toda Judá. Bien, el símbolo. Este símbolo nos habla del número 7, las 6 puntas y el centro, que tiene varias formas de verlo, pero no recuerdo mal, son tres las que recuerdo ahora. Eh, Estaría el tema de la Trinidad de la luz y la Trinidad de la oscuridad, en donde estaría el autosacrificio como forma perfecta de la luz, la disciplina y la misericordia, lo divino masculino, lo divino femenino. En la oscuridad estaría la vacuidad o ambigüedad y la dualidad de esto sería la lujuria en lo femenino y la belicosidad en lo masculino. Eh, Otra forma de verlo sería usando para poder abarcar las 7 conciencias. Y en ese caso, el cuarto chakra estaría adentro, arriba estaría el séptimo chakra, abajo el uno, 5 y 6, 3 y 2. En donde se estarían enfrentando las conciencias que son, como surge por dualidad, del 4 surge 2 y 6, que aquí quedan enfrentados. El 1 y el 7 se enfrentan, y el 3 y 5. Este juego originalmente lo podíamos ver en los dados. Los dados eran un instrumento iniciático de China, donde llegaban hasta el número 7 y el número 4 no estaba porque estaba dentro y los números se enfrentaban de esta misma forma. Mm, la forma real de ver esto, como todo símbolo, porque los fenómenos no suceden en 2 dimensiones, sino que siempre van a tener un mínimo de 3 dimensionalidades, sería lo que entendemos como el Merkaba. Y en el Merkaba, por estar en 3 dimensiones, nos da que tenemos una punta arriba, una abajo, 3 en este nivel, 3 en este otro nivel, más el centro. Entonces, nos suma 9, que es el número de la totalidad, lo que podríamos decir el número de Dios. Solo Dios vale 9. Y curiosamente en el Kabbalah llegan hasta el número 11. Pero yo hasta la fecha no he podido encontrarle relevancia al número 11. El 12 se puede usar, el 13 se puede usar, el 9, el 10 se puede usar,
visualizándolo como un conjunto que contiene 9 dentro, y por ser un conjunto de 9 puede ser visto como un 10, pero el 11 realmente no me figura en ninguna parte. Llevo años tratando de que algún cabalista me dé alguna pista. De hecho, yo aún no encuentro ninguna relación numérica con lo que hacen los hebreos. No le encuentro lógica detrás de esos números. No, realmente no me calza con nada. Y al verlo en tres dimensiones, nos queda que los tres chakras superiores están acá arriba, los tres inferiores abajo, el cuarto chakra en el centro, y estos serían, técnicamente hablando, las salidas del toro. Por el séptimo nos vinculamos a los toroides más grandes que el nuestro, y por el de abajo nos vinculamos a los toroides más pequeños. Que en nuestro caso, por ejemplo, serían la conciencia que son nuestras células, y arriba sería la conciencia que es el planeta. Un símbolo, o más bien un artefacto que usan los hebreos o judíos, sería la menora, que la usan como un artefacto religioso que encienden en cierta festividad. Bien, si nosotros numeráramos los candelabros de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, daría lo mismo. Nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si hacemos las uniones que tienen los brazos, nos quedaría el 1 contra el 7, el 2 contra el 6, el 5 contra el 3 y el 4 solito al centro, que sería lo mismo que les mostraba acá. Pero además nos añaden estos tres niveles. Estos tres, si nosotros completamos la figura, obtenemos el logo del libro Durantia. Y en otras ocasiones les he mencionado que tiene que ver con los primeros niveles, con los primeros tres niveles de la manifestación, en donde surge una singularidad dentro de la primera singularidad y luego una segunda singularidad dentro de la segunda, o sea, una tercera dentro de la segunda. Y en ese momento en el cuarto movimiento todo comienza a replicarse, pero hacia adentro de cada una de las partes. En el tercer movimiento, cuando surge que en la cita bíblica dice que tampoco es de la Biblia, en realidad eso es el relato de la creación es un escrito escenio. De los gnósticos del sendero medio, esenios. En el en el judeocristianismo, en lo católico, en lo cristiano y las 15.000 iglesias que siguen a Cristo, que lo siguen, que no practican su mensaje, sino que lo adoran solamente, a esto lo llaman los tres tronos, el primer trono, el segundo trono, el tercer trono. De esa forma logró llegar al cristianismo, pero realmente no es algo que lo manejen en profundidad. De hecho, la mayoría de los católicos no creo que tengan conocimiento sobre este tema de los tres tronos. Eh, Estos tres niveles tienen que ver con el reflejo de lo manifestado. Existe el nivel de lo espiritual, y cuando lo espiritual alcanzó su máximo potencial, fractalizó y generó el nivel de lo mental, y cuando al nivel de lo mental le sucede lo mismo, surge el nivel de lo físico, que es, que es donde estamos nosotros en un tercer proceso creativo. Por eso existen los mortales, existen las deidades que son como de universo, las conciencias de universo, y por fuera de eso están las conciencias de universos, que son más eternas que las conciencias de un universo. El siguiente símbolo, ya, el YHWH, lo que entendemos como Yahweh. YHWH significa Yod y Wau o Weyu Hes.
pero ese otro G es con apóstrofe y una S chiquitita, es como el opuesto de G. En, al traducirlo, esto quedaría como yo te fuego, Ji es aire, Guayú es agua, Tijes es tierra. Si lo ponemos sobre una cruz, porque son los cuatro elementos, tenemos que el fuego queda arriba, lo opuesto es el agua, y en la dualidad nos queda el aire y nos queda la tierra. Como fenómenos físicos, los cuatro elementos se refieren a que el fuego representaría a lo que llamamos plasmas, como el mismo fuego, como la electricidad. No, miento. Eh, este es el 9, este es lleno. No, acá, casi lleno, casi vacío, vacío. Disculpen, me embolé. Eh, este sería el lleno. El fuego representaría al prana, al tipo de plasma que puede contener a lo que es radiante, a la energía radiante y la energía magnética. El prana es básicamente de lo que está hecho el espacio, pero cada tipo de espacio está mezclado con un poquito de éter. Y por eso se usa el concepto de aéter, porque es como el éter, es como el espacio, porque en el vacío habría que entender que como es una fuerza en constricción y es un plasma magnético, se comportaría como un fluido. Entonces llegaría un momento en que, y como todos los fluidos, no puede compactarse y eso genera que haya quietud, que todo esté quieto, porque no puede haber movimiento si no te puedes seguir moviendo hacia adentro. El agua no puede ser comprimida, o sea, los líquidos no pueden ser comprimidos. Entonces, usan el símbolo del fuego porque es algo que nosotros podríamos entender que abarca todo el espacio que abarca. El fuego llena todo el espacio que es fuego. Esa es la cualidad de los plasmas. Pero en este caso el fuego realmente representaría al prana, al primer plasma del que derivan todas las demás sustancias. El aire sí representaría a la energía, a las formas de la energía, a lo que es radiante. La Tierra representaría a la que es materia y básicamente las partículas son plasma que está encapsulado en éter y bueno, es tan pequeño y la distancia genera una ilusión de solidez por una cosa de la densidad. Y el agua se referiría al vacío mismo, al magnetismo puro. Entonces tenemos que Yahweh, el nombre que usamos, que se usa para Dios, en realidad solo habla de un tercio de Dios. No habla del Dios completo, habla de la forma masculina de Dios. Y la forma femenina sería la diosa Ashera y la forma neutra serían el Hijo, el que vive la experiencia que seríamos todos los seres de la creación. Esto lo entendían los pueblos del Medio Oriente, porque eh, inicialmente fueron pueblos que venían migrando de Atlántida y venían con este conocimiento de cómo funciona lo trino. Después ahí cuando los házaros son expulsados de Egipto y se roban el arca y llegan al Canaán y llegan diciendo que son la doceava tribu, la tribu perdida, los hijos de Ruth, y ahí se meten y como venían con sus billetes, comenzaron a comprar gente, a pasar las hijas, a hacer uniones y bla bla, y de ahí, como siempre sucede, logran colocarse en las esferas más altas y de ahí comienzan a hacer mutar todo el asunto. Un detalle simpático sobre estas palabras en hebreo es el nombre que los esenios usaban para Eló, el dios de los judíos, que era Yobal Tabeot. Yobal Tabeot es básicamente
Es como una constricción de una frase. Yod Baal Ta Tabeot significaría fuego, señor, del, de los ejércitos. Señor del fuego de los ejércitos. Y de hecho, esta frase aparece 5 veces en la Biblia. El Señor del fuego de los ejércitos. Y es un título que solo un demonio podría ostentar realmente. Algo, aquí viene la parte triste del asunto, porque los hebreos, o los que se infiltraron dentro del mundo de los hebreos, comenzaron a manipular muchas cosas, y con Grecia hicieron un trabajo formidable de ingeniería, en donde la palabra demiurgo, que significaba algo así como empleado público, porque demi viene de demo, que significaría todos, como en democracia, y urgo viene de ergo, que sería energía, como en ergonómico. Entonces, demiurgo se traduce como la energía presente en todo, o el que usa su energía en todos. Y por eso era el nombre que se usaba en los servidores públicos, porque en Grecia no te pagaban por trabajar en el gobierno, era algo que la gente hacía por amor al arte, como se dice hoy en día. Claro que en Grecia el sistema era diferente porque había una tómbola y cualquier persona podía salir y ser parte del Senado. No era un grupo cerrado desde donde tenían que elegir. Era cualquier ciudadano griego podía estar en el Senado cada vez que habían elecciones. Eh, Pescaron el concepto de miurgo y lo unieron con el concepto Yobaltabeot. Pero antes de eso, después de matar a los esenios y como la gente seguía peregrinando para ir a conocer e instruirse con el pueblo de los sabios esenios, eh, al haberlos masacrado, tuvieron que crear otro pueblo de sabios, y de ahí nacerían los cátaros, y los cátaros eran nómades, así que por eso no podías peregrinar para ir a estudiar con ellos. Y los cátaros popularizaron la gran mentira que es la Noxis de Sofía, y la manipulación llega a tal punto de que la propia palabra filosofía tiene que ver con Sofía. El cuento de Sofía nos dice que un eón llamado Sofía, que un eón sería una conciencia galáctica, no sería Dios. Entonces ahí ya estamos justificando como que la falsa realidad sería solo lo que sucede dentro de la Vía Láctea. Se supone que estaba ansiosa por ver qué es lo que surgía, la vida que surgía dentro de sí misma, y en esa inquietud se acercó mucho, y la gravedad de las densidades más bajas la chupan, y se acelera y cae, y supuestamente golpea algo así como la frontera de la manifestación o de su propia galaxia o algo así, y se crea una grieta, y por esa grieta comienzan a entrar unos seres del vacío malvadísimos que resultan ser hijos de Sofía porque están naciendo de ella, y se apoderan de la realidad que sostenía Sofía, y supuestamente estamos en una trampa y bla, 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 y de ahí se une con el evangelio vampírico, el evangelio de Nod, que es otra charlatanería más. De ahí van generando bases, fuentes, como para que parezca que el asunto es real. La verdad no es más verdad por la cantidad de fuentes, la verdad es verdad por la evidencia. Y no, no había conciencia en el vacío, nada puede nacer del vacío ya poseyendo conciencia o actitudes. Si Dios mismo es la forma perfecta de la existencia, no hay
no hay, nada puede nacer de una forma diferente a cómo nació él desde el vacío. Eh, Otro símbolo, la mano de Fátima. Bien, este es otro símbolo robado. La mano de Fátima tiene que ver realmente con Saint Germain. Y bien, les voy a contar la historia desde donde yo la entiendo. Esto comenzaría con las bodas del Canaán, que sí sucedió un milagro, sí sucedió esto de la multiplicación de los peces, el agua en vino y la multiplicación del pan y todo eso. Y técnicamente cómo se hizo fue por teletransportación, pero no teletransportación desde desde cosas que habían aquí en la Tierra, pero técnicamente sí, sino que porque no fue en este tiempo, en esta línea de tiempo. En realidad todo esto lo hizo Zoroastro y lo que él hizo fue buscar cosas en un universo en donde no se necesitaran. Entonces tomó peces, tomó vino y tomó agua, o sea, pan, y lo manifestó aquí. Eh, en algún momento Zoroastro eh, llama a un niño que era el que llenaba los cántaros con agua. Este niño era un huérfano tartario, era un niñito blanco de unos con unos ojos azules hermosos, y él se dedicaba ahí a ganarse sus pesitos ayudando en las festividades que se hacían, y básicamente estaba todo el día yendo hacia el río, llenando su cántaro con agua, volviendo y llenando las tinajas que tenían en las fiestas. Zoroastro vio algo especial en él y le dio unas instrucciones. Le dice que viaje a cierto lugar y que busque a cierto maestro y que le diga que lo envió él. Este niño lo hace y se instruye con este maestro, y al terminar de cuando ya supera al maestro, el maestro le da instrucciones sobre otro maestro y así comienza su peregrinar de maestro en maestro. Y claro, en esos tiempos no era Saint Germain, era él mismo. Y con el tiempo, dentro de los aprendizajes que fue obteniendo, aprendió esto de la transmigración de almas, pero no lo hacía de la forma sumeria en donde un viejo metía su alma en el cuerpo de un joven, sino que él ocupaba cuerpos que hubieran muerto recién, muertes naturales de gente joven, y extendía su existencia un tiempo más ocupándose en base, y así llegó a utilizar el cuerpo del hijo del conde de Saint Germain, que cuando el conde murió, él pasó a ser el conde. Pero ahí estamos hablando por el 1500, 1600, y ahora lo que les estoy hablando ahora es hace miles de años atrás, por lo menos unos 3500 más o menos. Entonces, este niño, lo que tiene que ver con la mano de Fátima. En su peregrinar, este niño llega a un pueblo portuario que estaba en decadencia, estaban pasando una mala racha hace rato, porque habían atendido mal a una bruja y la bruja se había enojado y había maldijo este puertito, y surgió un gran peñasco, así, una gran roca al frente surgió ahí su roca ruda, y esta roca hacía que los barcos se chocaran con ella. Entonces eh, dejaron de llegar barcos al pueblo. Y la historia cuenta que había una mujer de rodillas llorando y rezando frente al mar, por alguna ayuda, rezándole a quizás a su Dios correspondiente, pidiendo que salvaran el pueblo, que los ayudaran de alguna forma. Y este niño le pregunta qué es lo que pasó, qué es lo que pasa, ella le explica, y el niño levanta su mano y la apunta hacia el peñasco, y el peñasco se deshace. Todo el roquerío deja de estar. Y el pueblo se salva y todo bonito.
Desde ahí, de allí viene el tema de la mano de Fátima. Pero en realidad esto se relaciona, bueno, el cómo lo hizo tiene que ver con el concepto del verbo divino, el yo soy. Y sería de la forma en que nos lo muestran en Kung Fu Panda. En la 3 el yo soy esto otro, cuando en realidad es sin etiquetas, es simplemente yo soy el verbo, tiene que ver con eso. Los hebreos, la mano de Fátima de los hebreos no apunta hacia arriba, no está así. De hecho, muchas veces la vamos a ver volteada y curiosamente los cachitos de los lados simulan ser pulgares ambos. Son 2 pulgares. Y eso es ambigüedad. O sea, apunta para abajo y no te dice si es mano izquierda o mano derecha. O sea, ambigüedad total. Están, básicamente este símbolo para nuestro subconsciente cambia totalmente el sentido de lo que realmente es el imponer nuestra presencia usando el verbo. Muy, muy curioso. Y aquí es cuando ya empezamos se empieza a poner más y más oscuro el asunto de los hebreos. Eh, el siguiente símbolo, aquí ya nos ponemos, se pone oscura la cosa, tiene que ver con los judíos ortodoxos, los judíos más judíos, los que son algo así como lo que el equivalente de los aleluyos que entendemos nosotros para los judeos cristianos, los más fanáticos. Estos que son los que están convencidísimos de que son los amos del mundo y que los judíos no tienen por qué trabajar para nadie que no sea judío, que todos los trabajos sucios, los de construcción, recoger la basura y todas esas cosas no son trabajos para judíos, porque esos son los trabajos del ganado, los trabajos de los gentiles que gentilmente se dejan esclavizar. Eh, estaría hablándoles de estas cositas que son parte de algo que llaman tefilim. Tefilim. Como pueden ver, son unos cubitos negros. Estos cubitos negros son dos. Uno va frente a la glándula timo, frente al corazón, y el otro va arriba de la cabeza, cerca del séptimo chakra. O sea, que nos están poniendo un cubo negro, que sería una delimitación negativa, algo así como un tapón, en el cuarto chakra y en el séptimo, o sea, en el verbo, un tapón a la voluntad y un tapón a la vinculación con lo divino. O sea, lo, noten la estrategia. Los judíos más devotos, los más, los más fanáticos, los que más posibilidades tendrían de que quizás sí podrían llegar a tener un contacto con lo divino dentro de su indumentaria, dentro de los instrumentos que usan para practicar su religiosidad, están usando artefactos que bloquean el contacto con lo divino. Además de los cubitos negros, también está esta cinta negra de cuero que amarra el brazo derecho. El brazo derecho es el que emana, es por la palma de la mano derecha es por donde podemos lanzar prana. Con la mano izquierda podemos atraer usando éter. Entonces, incluso le están bloqueando la capacidad de transferir buenas vibras o buenas intenciones cuando saludan o cuando tocan a alguien o cuando abrazan. O sea, toda la indumentaria del judío ortodoxo es para bloquear su divinidad. Muy, muy curioso. El siguiente símbolo del que les voy a hablar sería este cosito que es como un trompo que se llama dreidel. Como si yo le pego una lectura a este artefactito desde la visión gnóstica, al tener 4 caras ya me está hablando del orden del 4. Al girar
ya me está diciendo que existen dos torques. Entonces ya estamos aumentando a 6 y ya me está diciendo de que tengo las 7 conciencias. Están ahí mismo. Tengo las 6 direcciones y el centro. Ya tengo el 7. El torque me dice que va para abajo y el control del artefacto lo tengo arriba. Entonces podríamos ver este artefacto y darle la lectura de que tiene que ver con el hombre siendo parte del movimiento, del ciclo, que es la manifestación. Pero claro, los judíos no lo usan de esta forma. El tema es más parecido a un rosario, cada letrita tiene relacionado un tipo de oración, pero el real uso de esta cosita es para apostar. Las apuestas son una forma rápida de conseguir dinero que se ha utilizado desde probablemente la prostitución y las apuestas deben haber nacido prácticamente juntas. Y tener este artefacto podía significar que te colgaran o que te mataran por andar haciendo apuestas ilegales. Pero si es un artefacto religioso, no te lo van a quitar ni van a suponer que es para apuestas. Entonces, este artefactito que tienen los judíos básicamente es para tener una última opción para conseguir dinero, en caso de. Eh, el kebab, o no sé si lo pronuncio bien, le voy a llamar el sombrerito que usan los judíos. Este sombrerito tiene que ver con los homocapensis, tiene que ver con los cabezas de pepino, que con el tiempo se fueron ocultando, ya nosotros jamás vamos a saber de ellos. Nosotros solamente sabemos de los híbridos que nacieron sin cola, esos son los que se muestran, a los que les permiten dirigir nuestro mundo. Y a medida que fue pasando el tiempo, este abombado se fue perdiendo. Y como para irse mezclando con la gente, comenzaron a usar estos gorritos. Y así era menos evidente que pertenecían a esta otra raza. Akenatón es un ejemplo claro de que esa cuestión era muy prominente. Los cráneos de Paracas también. Bueno, de hecho, estos cráneos se han encontrado alrededor de todo el mundo porque estos híbridos fueron colocados como nobleza en prácticamente todas las comunidades y por eso el símbolo o el arquetipo de la serpiente aparece tanto en tantas culturas, porque ellos mismos se insertaron en los mitos y las leyendas tratando de atribuirse nuestra creación. Eh, Normalmente este gorrito trae lo que llaman la estrella de David, que es el símbolo con el que comenzamos, que como detalle también el hexágono es una forma de representar un cubo también, es la sombra de un cubo. Entonces como símbolo puede ser visto como un cubo también. Y como les explicaba antes con los cubitos negros específicos en los chakras, este también estaría sobre el séptimo. Y también pasaba mucho que dentro había un armazón también hexagonal que también cumplía esta función del bloqueo. Otro símbolo, Metatron. Eh, Aquí con el tema de Metatron se hizo una distorsión así, pero inmensa. Eh, Metatron como símbolo sería eh, el cómo se diagrama un alma de forma masculina. Si nosotros le montamos la flor de la vida encima, tendríamos la forma femenina. Y al unir las dos, se forma una estrella tetraédrica que está compuesta de tetraedros, que son 64. Que lo que en otra ocasión he mencionado que Nassim Haramein está trabajando con eso. Y se llama la matriz isométrica. Walter Russell también trabajó con eso, pero fue un poquito más rudo. O en realidad no, porque Jaramé está trabajando en la cuántica
y Walter Russell trabajó a nivel atómico. Lo que hizo Walter Russell fue tomar los átomos y según su peso los fue ordenando, según sus pesos y sus cualidades y tipos, los fue ordenando dentro de la matriz isométrica y todos los elementos químicos cayeron perfectamente y de hecho sobró espacio para que haya muchos más. Y Nassim Haramein lo está usando también para poder determinar las medidas esféricas de Planck, que es un tema para poder medir las partículas, para saber cuál es el volumen que tienen. Y le está yendo bastante bien. Los hebreos mezclaron en el mito hebreo, Enoch es llevado al cielo y es nombrado Metatrón, y Metatrón en esa versión sería algo así como el secretario de Dios, el escriba, y, y básicamente por esa razón él escribió el libro de Enoch. Pero la verdad detrás de esto es que Metatrón, el arcángel Metatrón, estaría haciendo referencia al espíritu que sostiene a todo el universo, que en nuestro caso sería el que entendemos como el arcángel Miguel o Micael, el Mica para los amigos. Entonces, efectivamente, el arcángel Metatrón, Micael, es el más semejante a Dios, es lo más cercano que tenemos al primer ser, por ser el primer ser de nuestro universo y el regente de esta manifestación. De cierta forma quizás se le podría ver como un secretario, como porque los secretarios son como el más cercano al jefe, son el que está ahí todo el tiempo, es el que sabe qué reuniones va a tener o qué cosas va a hacer, ese tipo ese tipo de información, porque es como darle el título de secretario es como una cosa de cercanía, pero en realidad sería como el hijo más parecido al padre. Por eso se dice que Miguel era el más parecido a Dios. Y de ahí el más parecido a Miguel era Lucifer, porque Lucifer o Arcángel Samael eh, representaba la divinidad de lo femenino, entonces era como, por eso se habla de que Lucifer era como medio andrógeno. Por eso no, siempre que nos muestran imágenes de Lucifer en el cine, es medio femenino. ¿Qué nos queda? Uy, el símbolo quizás más interesante y más rescatable de los judíos, del misticismo judío que es el Kabbalah, sería el árbol de la vida. Y se los voy a explicar, ahí voy a mencionar esto antes de eso. Si se han fijado, eh, las palabras en hebreo que he utilizado son solo para usarlas como nombres para los artefactos y símbolos que les he dicho. No he utilizado hebreo para nada más. Y esto tiene que ver con algo que llaman el ego espiritual. Hay fanáticos que creen que por hablar en lenguas muertas son más sabios o entienden más. Y los judíos están dentro de ese grupito, ya que los que practican el Kabbalah tienen la mala costumbre de hablar en hebreo. O los que practican el hinduismo también tienen la mala costumbre de tirarte unas palabras en sánscrito que no sirven de nada. Y la magia de la comunicación es que se use un idioma común para que la comunicación fluya. Usar palabras que el otro no entiende simplemente matan la conversación, el debate. Es una estupidez. El deber de todo gnóstico es actualizar el conocimiento, seguirlo refinando. Así que si estás estudiando una forma religiosa o filosofía que involucra conceptos que no conocemos, que no tradúcelos. Por ejemplo, en lo hiperbóreo, en lo que terminó siendo lo hiperbóreo y relacionado con los reptiles y Hitler y toda esa bola, eh, hace mucha mención de un concepto que es el Brill. Y como no, y lo simpático o lo triste del asunto es que usan la palabra Brill para referirse al prana y al éter al mismo tiempo. Entonces, si no entiendes bien del tema, vas a entender que el Brill es una sola cosa.
Si logras entender que hay cosas radiantes y cosas magnéticas, logras hacer la diferencia cuando usan Brill para decir prana o cuando lo usan para decir éter. Y bueno, básicamente lo hiperbóreo te lleva para la Devi Kundalini así, pero pesado. La mayoría de las doctrinas te llevan para allá, los samaelianos, el mismo Kabbalah, el hinduismo, y lo hiperbóreo, todo te lleva a la Devi Kundalini, el Tao, la distorsión que hoy en día es el Tao que lleva al no ser, o esto del Tao sexual. ¿Cómo va a haber un Tao sexual si Lao Tse era célibe? Era un monje célibe. Lao Tse tenía drama con Confucio porque lo veía a Confucio sentado ahí en los banquetes con los nobles y riéndose y pasándolo bonito. Pero bueno, sabemos que Confucio hizo eso para estar ahí donde las papas queman y logró grandes cambios por estar ahí. Pero Lao Tse siempre le reclamó esa cosa. Siempre le reclamó que él no estaba en el desapego ni en la bola zen. Pues entonces, ¿cómo puede ese mismo monje que hablaba de la castidad ser el que enseñar magia sexual? Y no entiendo cómo la gente es tan tonta como para tragárselo. ¿Cómo pueden ser tan ciegos? Ningún maestro usó magia sexual. Buda bajo el árbol, solo. Lao Tse junto al río, solo. Misú en una cueva, solo. Jesús, Zoroastro, en el desierto, solo. Pero insisten en que ese es el camino. Lo que nos tiene más jodidos, la hipersexualización, justamente es la solución. Mira tú qué conveniente. Aléjense de lo conveniente. Bien, vamos con el árbol del Kabbalah, que no es el árbol del Kabbalah, sino que es el árbol de la vida y la muerte. Bien, para entender esto, primero partiríamos con las siete conciencias. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos las siete conciencias. A esto habría que añadirle la esferita que representa la unicidad y la esferita que representa la vacuidad. Aquí estaríamos hablando de la manifestación como un todo, como una sola cosa. Y aquí estaríamos hablando de la singularidad que une al todo con la nada, que llamamos sol negro, que sería más cercano al demiurgo que dibuja el satanismo internacional realmente, ya que la fuente de toda energía no tiene razones reales como para estarse alimentando de sus criaturas como si lo sería el agujero negro más poderoso de la manifestación. Aquí ya tenemos nueve esferitas y sería la totalidad, el número de Dios. Luego nos quedarían dentro del 7 las tres formas oscuras de la conciencia del alto ser y las tres formas radiantes del alto ser y las tres negativas del bajo ser y las tres positivas del alto ser. Y eso es todo el cuento. Eso es el árbol del Kabbalah a las finales. Si contamos las bolitas, tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿De dónde sale el 22? Pues del cuarto chakra al dividirlo en, en voluntad altruista o voluntad egoísta. Normalmente lo que hacen es mostrarnos solo esto. Nos muestran la mitad del símbolo y nos dicen que ese es el árbol de la vida. Y nos ocultan el conocimiento del árbol de la muerte, porque si supiéramos del árbol de la muerte, sabríamos que existir en miedo, vicio o pasión es estar ciego y sordo por estar funcionando a través del instinto todavía. ¿Por qué lo hacen así? Porque el primer nivel del árbol de la vida es el altruismo.
Y claro, tienen que ocultarlo porque para la doctrina eh, hebrea el altruismo es inconcebible. No, no pueden ser altruistas los judíos porque eso implicaría ayudarlos a todos y la forma en la que funcionan ellos es ayudarse a sí mismos. Algo que se me fue cuando esta era la tercera cosa que quería decirles sobre la estrella de David. En la alquimia, los cuatro elementos son representados de esta forma. ¿Ya? Esto proviene de esto. Este triángulo completo sería el fuego, lo lleno, el 9. Este que está casi lleno sería el 6, que sería lo que entendemos como energía, pero en realidad deberíamos hablar de plasma, porque energía es la medida de magnitud que se transfiere en los fenómenos. Por ejemplo, en las olas del mar, lo que se está moviendo es el agua a través, a través del viento que le imprime energía al agua. No es el viento moviéndose, es el agua moviéndose. El agua es el plasma y la energía es la magnitud de cómo se transfiere dentro del agua la energía. La sustancia es el agua, no la magnitud que viaja dentro del agua, no la vibración que se mueve dentro del agua, como el sonido, por ejemplo. Este sería el casi vacío, sería la materia. Y el cero, el vacío, sería la propia fuerza del vacío. Por esto, esta es la razón de por qué los elementos se grafican de esta forma en la alquimia. Y aprovecho de mencionárselo, a pesar de que no sea un tema que tenga que ver con los hebreos, sino que tiene que ver con la alquimia. Se lo menciono porque no lo he visto mencionado en ninguna parte. Y según yo debería ser lo básico que te expliquen cuando te enseñan los símbolos de la alquimia. Y bueno chicos, eso sería. Gracias por su tiempo. Eh, Ayúdenme con su like, ayúdenme suscribiéndose, compartan y eso. Hasta la próxima. Chau.